Bueno, estamos con Juan Luis González. Juan, si estás ahí, gracias por acercarte a nosotros. Hola, Juan. Déjame contar una cosa. Bien, cuando era más chico, Juan contribuyó presencialmente en una nueva versión de la noticia deseada, y siempre lamenté que por un problema editorial pusieron colaboración o contribución Juan Luis González, mal escrito González, hay que escribir mal González. Perdón, Juancito. Es verdad, muy olvidado. Me había Bueno, olvidado, gran experiencia esa, Miguel. Fue de los primeros espera que laburos se te escuche un poquito mal, Juan, a ver si con mi... sí, te decía, esa fue una gran experiencia. sí. Fue de mis primeros laburos periodísticos, así que gracias de nuevo por esa oportunidad y gracias por la charla de hoy. Bueno, escúchame, contame qué libro hiciste, por qué lo titulaste como titulaste, qué podés adelantar para que nos den más ganas de leerlo todavía. Acá lo tengo, mirá. A ver, El wow, Loco. wow, Eh, ¿Por qué titulé? Ese Loco, no sé si se llegó a ver. sí, Era biografía política privada y pública de Javier Milei y de su espacio. sí. Lo titulé así en un sentido inmediatamente práctico, porque así era como le decían a Milei en la secundaria, en el colegio. Allá le decían así. Cardenal Copello. Sí, en Devoto. Él ha contado alguna vez que fue bastante traumática su infancia, no solo por el maltrato familiar que sufría, sino también porque en la escuela siempre estaba al borde del bullying. Y es curioso que lo mismo que lo salvaba del bullying en el colegio era lo mismo que lo hizo conocido 40 años después, que era que el tipo era bastante bravo. Así me contaban los compañeros del colegio, me decían, vos lo jodías, pero hasta ahí, porque en la que hacías una de más, vos se te venían las trompadas, y de ahí el apodo el loco. No le decían ni Javier, ni otra cosa, era el loco Milei, o el loco a secas. Pero después, más allá de lo anecdótico, creo que también va al corazón no solo del libro, sino del personaje y de todo lo que está pasando alrededor de él. En Argentina hay un fenómeno también que es mundial. En el caso de Milei, y en el libro estos se cuenta, y 2 o 3 capítulos que dan sobre esto, eh, hay algunas revelaciones que son bastante impactantes. Yo no las quiero calificar y no las hice en el libro, pero va desde la verdad que oculta, si alguna vez alguno escuchó hablar de Milei, siempre habla de Conan. Conan es un perro que él tenía, que murió hace 5 años. Sí. Cuando empezó a hablar de Conan, ya estaba muerto Conan. Ah, Eh, curioso. él, él, es curioso, él tiene una explicación que agarrate, pues bastante más curiosa. Y dice que en verdad Conan no murió, sino que reencarnó en los clones que mandó a hacer del perro. Mandó a hacer Ah, 6 clones. Ahí hay también zonas grises, ¿no? Lo cierto es que le trajeron 6 clones de Estados Unidos. A mí, yo creo que no manda a hacer 6. Es parecido a un embarazo cuando querés tener un hijo y salen mellizos. En uno de esos clones reencarnó Clonan, según él, y bueno, y ahí toda la trama se empieza a poner bastante más espesa, porque es entre el Conan que murió, o barra la reencarnación de Conan, y uno de los clones que muere muy rápido, porque los clones tienen menos esperanza de vida, al que llaman Angelito, que le abren él, y acá lo cito textual, el canal de luz que le permite eh, tener charlas con Dios, o el número uno, como le dice él. Y es en esas charlas con Dios donde un día le cuenta Dios, porque estaban hablando tanto, que tenía una misión, de nuevo una textual, una palabra que usa mucho Milei, la misión, que era meterse en política, que era no parar hasta ser presidente. Entonces digo, hay una diagonal que no solo la infancia de él, estas cosas que hay más, pero digo, para contestarte la pregunta, que cruza la vida de él con el éxito político que tiene, con su involucramiento en la política. a ver si entiendo bien, Juan. Él supuestamente habla con Dios a través de un canal de luz que le llega vía la reencarnación después de una clonación de un perro que murió hace 5 años, pero reencarnado. Eso es, habla con Dios a través del perro. Exacto, a través de ese perro y a través del otro, de un clon que él le dice el angelito, que es el Ah, el perro, ¿no? Que es lo angelito. que se dio al año. Sí, ahí hay como más capas en el medio. Él cuando, yo por eso en el libro lo trato con mucha delicadeza e intento ponerme en el lugar de él para Claro, razonarlo. claro, lógico. Para cuando muere Conan, año 2017,
En ese momento él no hablaba con los padres, había tenido una relación realmente traumática, ¿no? El libro se un poco más, pero realmente compleja, el padre que lo fajaba, la madre que avalaba la violencia, amigos sin A pareja. ver, detenete ahí un momento, Juan. ¿Lo fajaba? ¿Cómo y por qué? ¿Y la madre cómo? La apoyaba la madre, creo que la jefa de campaña o algo así. Se reconcilió. Sí, sí, es así. Sí, Esa vuelta de la vida fue bastante curioso, pero él toda la vida estuvo muy mal con los padres. Esto, de hecho, lo contó él en varias oportunidades. sí, Hay una anécdota que él cuenta mucho, que creo que lo resume bien, es cuando llega la guerra de Malvinas, que él tenía 12 años, con la claridad de poder tener un chico de 12 años, sí. viendo la tele en la casa familiar, dice algo como, che, esto va a salir mal. El padre reacciona fajándolo de una manera terrible. La hermana, testigo de esa escena, la agarra como una especie de shock, termina internada en el hospital y desde el hospital la madre llama a Milei para decirle, esto es culpa tuya, si tu hermana se muere es culpa tuya. Eh, bueno, eso creo que es un poco lo compleja de esa infancia y además, bueno, el correlato que claro que eso tiene es que cueste conectar con sus pares, la falta de amigos, etcétera. Eh, pero bueno, es una bastante, bastante delicado y ahí es donde lo de Conan digo, se empieza a entender un poco más, porque cuando muere Conan, él todavía no se había reamigado con los padres, que eso fue a final del 18, y en ese momento tenía un solo amigo que después se pelea, que es Diego Giacomini, y ahí se empieza a entender un poco más el golpe fenomenal que tiene esa muerte para él. Porque era de nuevo la soledad, era Karim y Conan en su vida y de repente se le iba a uno. Y ahí pasa algo muy interesante, que es que ahí es donde empieza él con el esoterismo. Le acerca primero un brujo anarcocapitalista como él, pero mucho menos letrado, el nombre Gustavo, Ajá. eh, que le empieza a proponer, esto es cuando Conan todavía estaba vivo y estaba convaleciente, le empieza a proponer protegerlo, entre comillas, conectarlo con el animal, etcétera, etcétera. Y es interesante porque Milei al principio desconfía de este método y no lo quería aceptar. Hay un momento también, hay algunas zonas grises en la historia, hay un momento donde él, ya resignado ante la inminente muerte del animal, lo termina aceptando a este Gustavo y da un paso más, y acá donde se empieza a tener forma todo esto, que es que entra en contacto con una licenciada, una comunicadora interespecies, se define ella, se llama Celia Melamed, y es ella quien realmente lleva a Milei y a su hermana, es también la que entrenó, digamos, a la hermana, por decirlo de una manera, al mundo del esoterismo más profundo. Y de ahí en adelante es donde se da todo esto que después te digo de Dios, de los canales de luz, de los clones, etcétera. Pero bueno, ese punto en su biografía es como crucial Él para tuvo, después entenderlo. tiene una asesoría de un rabino, ¿no? Alguien en quien confía mucho, o al menos en quien confiaba. Eso, bueno, ¿a qué se debe también? Sí, Es en esa línea, ¿no? sí, eso es de ahora y te diría eso es del 21 en adelante. El rabino se llama Axel y el apellido es como si dijera Guaynash. En el libro está, pero Sí. se me va el apellido. Eso fue del 21 en adelante, lo que también sorprendió mucho a la gente que lo conoció de otro momento, este grupo de amigos que una vez tuvo, porque él es un hombre que es católico de formación y todo su giro al judaísmo fue eh, bastante llamativo. Ahí de nuevo también se empieza a cruzar la política. Hay algunos que dicen que tiene que ver con el cierto respaldo que le dio cierta parte de la comunidad judía a Milei. Pero bueno, ¿no? Él parecería muy abocado. De hecho, dice que cuando termine su carrera política quiere estudiar la Torá. Así que sí, ahí también digo, es bastante claro como es muy importante en su vida todo lo sobrenatural, lo esotérico, lo religioso, como quieras. Además, lo que acá una reflexión que en el libro está, yo creo que explica parte de su éxito político, pero de manera muy contundente, A de que ver. si él no tuviera todas estas particularidades, digo, Milei entra antes de ser político, es un economista mediático, es imposible separar a uno de la otra. Y es un tipo que entra por los ojos, por la potencia que tiene cuando habla, cuando grita, cuando Sin se duda, pelea, sin duda. y eso no, que alguno podría pensar que es un acting o es un coacheo, es legítimo. Él es ese señor que grita muy enojado y que cuando alguien le plantea una discusión se enfurece y termina siempre una situación de violencia verbal y a veces un poquito más. En el libro también están contados Sí. todos
esos episodios. Digo, todo ese sentimiento no es un invento, digo, es él sublimando toda su vida en este caso en la política, en el debate. Ahora, vos cuando eh, lo cruzas a él, no sé vos, Juan, si tuviste contacto para el libro con él, pero yo la pocas veces a la salida de un estudio de TV, en simultáneo muy afectivo. Hola, un abrazo, ¿no? Como múltiples facetas de su personalidad. sí, total, eso es muy llamativo. Yo cuando lo entrevistaba, que lo he Sí, entrevistado varias veces, siempre me llamaba mucho la atención eso. Eh, pero eso se terminó ya desde antes del libro, te diría, en el momento en que la revista de noticias sacamos los plagios que hizo Milei de su libro, ya dejó de contestar. De hecho, dejó de hablar con toda la editorial Perfil, eh, cosa también bastante llamativa, porque si uno ve El Camino del Libertario, que es el libro que hace él en el sí. 2021, después de la campaña, agrega todo un capítulo de entrevista le hace Fontevecchia a él. Es un libro de 300 páginas, 50 son la entrevista a Fontevecchia. Después de eso, cuando decía de los plagios, no habló nunca más ¿Cómo con... fue lo de los plagios? con A ver, comentá un poquito más eso, que no sé. es bastante perturbante, la verdad es una investigación muy buena que hizo Tomás Rodríguez, un periodista ahora está radicado en Bariloche, que investigó, ya habían saltado algunos plagios, pero el gran tema ahí es que en Pandenomics, su antepenúltimo libro, el que tenía cuando se lanza la política, él estaba publicitando Pandenomics, es un plagio, pero un plagio que pocas veces he visto. Tomás encontró plagios a 6 autores distintos, algunos de ellos, a uno me acuerdo un mexicano que le está haciendo juicio, Salvador Urribarri, le está haciendo juicio a Milei, tenía 20 páginas copiadas, pero cita control C, control V, o sea, copy-paste. Ah, Era muy llamativo, lo pueden googlear, la nota está, eh, era muy llamativo y Urribarri, de hecho, la nota decía así, que ni siquiera se haya tomado el trabajo en cambiar un poquito 3 palabras, pero lo agarró, lo copy-paste, copió copy-paste. y lo pegó. Y a mí me llamó mucho la atención, además de que el plagio es una cosa impresionante, digo, porque pone en jaque su principal capital, digamos, que él se vende como un economista intelectual, y lo que está haciendo no solo le quita esa potestad, sino que aparte es robo. O sea, el copy-paste es tan robo como el robo que él denuncia que hace la casta y los impuestos. Es un robo hecho y derecho. A mí me impresionó mucho cómo fue la reacción de todo su grupo de seguidores y también de muchos medios que lo suelen entrevistar y que al tema no le dieron demasiada importancia, porque, digamos, no es, no sé, la ruta del dinero acá o las offshore, es un tema quizás si se quiere más elaborado acá. De hecho, en la revista sí lo pusimos, era versión original, versión copiada, no necesitas mucha más vuelta para entender que era un robo y ahí ya fue cuando me empezó también a interesar mucho el personaje y su movimiento, porque lo negaban, decía, esto es una operación de que quiera, de la reta, de Massa, de Sí, Cristina. Tú decías, pero macho, mirá, acá está la versión original, acá está la versión plagiada, y no hay mucha vuelta. De hecho, esto siguió, José Venegas, que es un periodista y intelectual liberal muy capo que está ahora viviendo en Estados Unidos, encontró que ahora plagió un prólogo, Milei, un libro que publicaron hace poco en la editorial, Grupo Unión, creo que se llama, un prólogo de un libro que era 4.000 años de control de precios, un libro como muy clásico de la doctrina liberal, le pidieron a Milei que lo prologue, y él robó el prólogo que habían hecho para ese mismo libro, o sea, un prólogo anterior, de una edición anterior, y él copió ese mismo prólogo. Entonces, a lo que voy es que es una cosa que sigue, que también a mí me llama poderosamente la atención, digo, porque después que te agarraron copiando, seguís en la misma. no, y además Creo que porque hay se detecta fácil hoy eso. además, Tomás, que estuvo muy bien y lo descubrió haciendo control, copiando los Sí, libros de sí, Milei, sí. poniéndolo en Google, no hubo mucho más misterio que ese. Claro. Y Juan, ahí yo escuché, vos también seguramente, imputaciones, por ejemplo, de este periodista que fue candidato de él en Neuquén respecto de que le pedían cargos y demás. Y, bueno, no sé si lo imputa directamente a Milei o si es un modus operandi, digamos, de su movimiento efectivamente. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso es interesante porque la pregunta, digamos, que abre el libro y a la que el libro quiere contestar es, ¿qué pasa si en un país inestable
aparece un líder inestable. De lo que veníamos hablando hasta ahora es eso, el líder inestable, pero el país inestable que deja aparecer o hace aparecer a este movimiento tan particular es la otra cara del libro. Y lo que dice Eguía sí pero es así. De hecho, Eguía en la editorial, digamos, es bastante amigable porque lo que sé yo es que en las privadas él habla de que los que le pidieron los cargos fueron Karina Milei y Carlos Kikuchi directamente. En la Sí. editorial era hacer un rulo para evitar el choque tan directo. Pero sí, esto es así, y lo interesante es que ya pasaba en el 21. Los legisladores que tiene Milei en la legislatura de Buenos Aires no llegaron ahí por meritocracia o por, o no sé, o por movilización o por representación, que es lo que se suele ver en el resto de los partidos. En el 21 hubo arreglo por los sellos, en el caso del MID y del partido de UNITE, que ahora Lucía Montenegro, que también es muy llamativo. UNITE, el presidente de UNITE, es un señor que posa, googleas José Bonacci, vas a ver foto de él leyendo el libro de Hitler, hablando con el libro de Hitler. Toca mucho con la idea de un espacio liberal. Y digo más, Lucía Montenegro, la legisladora, hija de Antonio Montenegro, el mejor amigo de Señalín, cuando llegó a la legislatura, lo primero que hizo fue contratar de asesor a Ricardo Yebra Díaz, que es la mano derecha de Biondini. Hay toda una cosa ahí también bastante, Dios mío. sí, tremenda para avisar. Pero bueno, la venta de cargos, yendo a lo de que se guía, en la premisa fue muy marcado. Muy marcado. De hecho, yo en el libro había hablado con uno de los candidatos a gobernador, que primero me dio la entrevista a Non y al final se repitió. El número que le ponían a él para ser candidato a una provincia del norte era $50.000. Y él decía, me pidió Kikuchi $50.000, que es el mismo modus operandi que denuncia EIA, aunque a él no le pidieron plata, pero sí la lógica de o ponés plata para la corona, digamos, y además bancás todo el circo, o no te damos el apoyo. Lo que también, en este caso, era muy impresionante, porque al final a Guía le soltaron la mano. Claro. Hay que decirlo, a Guía gastó una millonada de plata. Él, en 2 viajes distintos, pagó pasajes para 14 personas, o sea, porque además Milei viene con todo el séquito, hotel para 14 personas, comida, movilización, algunas cosas que tiene Milei que son bastante llamativas, como por ejemplo, la única bebida que toma es Monster, bebida energizante. Sí, no bien energizante. Coco. Entonces, si no tiene gusto de coco, no va. Si no hay aire acondicionado, no va. Lo que en San Martín de los Andes, que en verano hace menos 3 grados, es bastante difícil conseguir una habitación con aire acondicionado. Existe aire acondicionado frío. Pero bueno, y así podría seguir. Pero sí, esa es la otra cara del libro. Un espacio que hay alguien ahí que apoyó y abogó por el pacto con Irán, en simultáneo con, por un lado, un acercamiento al judaísmo, por otro, candidato que leen los libros de Hitler, por otro, entiendo que hay alguien que tuvo en fin, militando el pacto con Irán, ¿no? Hay como un mix ahí. Tenés de todo. De hecho, ahora, en los últimos 3 años, la gran novedad, la cultura tambalea, fue el 5º candidato a diputado de la Ley por la provincia de Buenos Aires, que se llama Pablo Saloni, que hace 2 años hubo bastante repercusión su nombre. Zoom, él es del partido FE, del sindicato del Momo Venegas, que era de Momo Venegas, y en un Zoom dice, los judíos empieza a criticar a los judíos y termina cerrando con los judíos no tienen patria. Y ahora se armó bastante revuelo, que además, segunda pregunta es, ¿qué hace el partido FE, históricamente cercano a Sergio Massa y a Frente Renovador, cerrando con Milei? ¿Y qué hace? Porque se habla de una cierta, cercanía, no sé cómo denominarlo, manejo de Massa respecto de Milei. ¿Hay algún tipo de entente, de vínculo, digamos, que no sale a la luz, que está secreto? No sé. Y en el libro hay algo de eso. Yo creo que el árbol de pues habla por sus frutos. El partido FE, también está el Partido Renovador Federal de La Torre, en el espacio de Milei. Hay que hacer un zoom en los candidatos a concejales, ya no en lo de diputados, digamos, que claramente son más examinados, sino lo que van a ser los candidatos a concejales, de los intendentes del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. En la campaña del 21,
mucha gente de su campaña decían que Milei y Massa tenían diálogo, digo, cotidiano, pero hablaban muy seguido. Lo mismo sucedió después en la Cámara de Diputados, pero sí, yo creo que es parte del mismo fenómeno que hablábamos antes de mucho que el espacio anticasta, que es esa su principal, no sé si virtud, pero gran bandera, es más parecido a la casta que a la anticasta. Impresionante, Juan. La verdad que da muchísimas ganas de leer ya. ¿Dónde está ya en librerías El Loco, de Juan Luis González? Está en librerías, en el AMBA llegó ayer y hoy ya se terminó de repartir en toda la librería del AMBA. ¿Por dónde lo editaste, Juan? En Editorial de Planeta, que de paso les agradezco por la confianza. Espectacular. Juan Luis González, este libro insoslayable en este momento, espectacular todo lo que contaste, Juan. El abrazo de siempre y el abrazo ya sabes a quién, que tan amigos somos y vamos para adelante. Juancito, te felicito por el brillo, por la carrera que estás teniendo y por esta investigación también. Muchas gracias, Miguel, gracias por el espacio, abrazo grande y ya nos estaremos cruzando. Seguro que sí.